El presidente López Obrador presentó el plan para reconstruir Acapulco y las zonas aledañas afectadas por el huracán Otis. Contempla apenas 61,300 millones de pesos. Por su parte, Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, contactó a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, para explicarle la ruta a seguir para poder llevar los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial a los damnificados del huracán Otis en Guerrero. Sin embargo, esos recursos aún no se pueden tocar debido a que existe un amparo que lo impide. En tanto, van más de 50,000 viviendas registradas como dañadas y se espera que en diciembre haya avances en los trabajos de reconstrucción. Eso dice el presidente López Obrador, que puso en el horizonte un plazo de 6 meses para que Acapulco esté de vuelta en pie con el turismo y con la mayoría de sus actividades funcionando. Los empresarios, por su parte, consideran que por lo menos en 2 años es lo que tardarán en recuperar a Acapulco. Le vamos a entrar al tema y a los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, el presidente López Obrador dio a conocer el plan de apoyo que contempla 61,300 millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco y las zonas aledañas que fueron arrasadas por el paso del huracán Otis la semana pasada. Estos son los rubros que considera este plan de acción. Con exención de impuestos, adelanto de programas sociales, entrega de enseres y productos de canasta básica, el Gobierno de México ayudará al puerto de Acapulco tras el paso del huracán Otis. El presidente López Obrador presentó el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez, el cual tendrá una inversión de 61,000 millones de pesos. Adelantar 2 meses desde el lunes próximo el pago de todos los programas de bienestar. 10,000 jóvenes más se van a contratar del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar labores de limpieza, construcción, pintura y otras actividades, y van a recibir un salario mínimo. Aumentará al doble el número de becas para estudiantes de nivel básico. Se darán 8,000 pesos a todos los hogares de la zona para limpieza y pintura. Y a las viviendas afectadas desde 35,000 pesos hasta 60,000 pesos, según sus daños y con apego al censo que se está realizando. Se otorgarán 20,000 créditos a la palabra de 25,000 pesos sin intereses, pagaderos en 3 años, con 6 meses de gracia en beneficio de pequeños comerciantes. El gobierno federal destinará del presupuesto público de este año 10,000 millones de pesos para el abastecimiento y mejoramiento de las líneas de distribución de agua, drenaje, arreglo de calles, alumbrado público, hospitales, escuelas. Se van a mejorar los 2 aeropuertos. Se establecerá en cada colonia de más de 1,000 viviendas un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos. La rehabilitación de carreteras también son parte del plan. Las obras de reconstrucción estarán coordinadas por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Marco Fragoso, para Heraldo Media Group. Y por su parte, Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, ya le decía, contactó a Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, y reconoció su sensibilidad y disposición de aceptar destinar el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial, tan polémico que ha estado en batalla en la lucha entre poderes de la Unión. Bueno, pues le tomó la palabra la presidenta de la Corte, el presidente López Obrador, y finalmente pues le dijo que sí, que estaban dispuestos a transferir los recursos de los fideicomisos a los damnificados del huracán Otis, solo que había que ver cómo, de qué manera, las reglas y la ruta para hacerlo. Bueno, ya hubo una primera comunicación entre la secretaria de Gobernación, el gobierno del presidente López Obrador,
con la ministra presidenta de la Corte y presidenta también del Consejo de la Judicatura Federal. Le explico como primer paso, le explicó como primer paso Luisa María Alcalde que se va a instalar una comisión que permita administrar los recursos, los cuales ascienden a 15,000 millones de pesos. Esta comisión deberá estar conformada por representantes de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, quienes por medio de un fondo de ayuda definirán su destino en total transparencia. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados dicen estar listos para transferir los recursos de los fideicomisos a los damnificados por el huracán Otis. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero, confirmó que los grupos parlamentarios mantienen toda la disposición, así como el apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al titular del Ejecutivo. La Secretaría de Gobernación celebró la adhesión de los legisladores. Sin embargo, este proceso podría complicarse ya que existe un amparo promovido por los trabajadores del Poder Judicial. Se supone que son recursos de los trabajadores y ya aceptaron en la Corte que se los quede el gobierno, el gobierno o los damnificados de Acapulco. Entonces está un tema ahí presente si se va a poder o no efectivamente hacer esto o si se irán a los amparos y amparos en el Poder Judicial, que es lo que han intentado los trabajadores de este gremio. Por el momento, hasta hoy, no se pueden disponer de estos 15,000 millones de pesos de los fideicomisos de la Suprema Corte y de todo el Poder Judicial para destinarlos a los damnificados de Guerrero. Hoy no se puede. ¿Por qué? Pues porque hay amparos. Vamos a ver si logra destrabar esto o el presidente o la secretaria de Gobernación o la misma presidenta de la Corte, porque los trabajadores son los que están interponiendo estos amparos para evitar que se lleven estos recursos a otro lado, a donde sea. Al gobierno se los quieren llevar a la Tesorería de la Federación y ahora a los damnificados de Acapulco. La información es de mi compañera Verónica Macías. Desde que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, aceptó dialogar sobre el destino de los recursos de 13 fideicomisos del Poder Judicial, estos no se podrán tocar ya que existe una suspensión provisional. Trabajadores del Poder Judicial afirmaron que seguirán con los amparos a fin de defender sus derechos laborales adquiridos. Que ella primero, como titular de un poder autónomo e independiente, primero tiene que garantizar los derechos de las personas que forman parte del Poder Judicial de la Federación. Es decir, ella está en la aptitud de reconocer esos derechos y protegerlos, porque es un mandato que también le establece las leyes como un patrón que tiene que hacer frente a sus responsabilidades ante sus trabajadores. Por eso lo dice muy bien en su comunicado. La dirigente Patricia Aguayo manifestó que están de acuerdo con la postura oficial de la ministra presidenta, ya que esta refiere crear un canal institucional para que se reasignen los recursos, pero salvaguardando los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. En su sensibilidad como persona, como una alta funcionaria pública, en uso de las facultades de decisión que puede tener en un momento determinado, ella no se está negando en absoluto. Simple y sencillamente está dando respuesta a una propuesta que le está haciendo el Ejecutivo Federal, en el sentido de que, perfecto, vamos a sentarnos, vamos a dialogar, vamos a ponernos de acuerdo, como poderes de la Unión, como titulares de las autoridades más altas del Estado mexicano. La dirigente explicó que por el amparo concedido por el juez federal no se pueden disponer de los recursos de los fideicomisos para destinarlos a los damnificados de Guerrero. Además, el propio decreto establece una temporalidad de 120 días para poder tener acceso a los recursos desde la Tesorería Federal. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Mientras tanto, los trabajos para levantar los censos y conocer la magnitud de los daños continúan. Hasta el corte de este miércoles, la Secretaría del Bienestar había registrado más de 50,000 viviendas como dañadas por el impacto del huracán Otis.
Ariadna Montiel, la titular de esta dependencia, explicó que de estas casas afectadas, 38.956 son en Acapulco y 11.681 en Coyuca de Benítez. Por su parte, el Infonavit permitirá retirar del ahorro de la subcuenta de vivienda de los trabajadores pues los recursos que requieran a todas las personas que estaban registradas como trabajadores formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se estima que sean alrededor de 89,000 personas las beneficiadas con esta posibilidad de retirar el dinero que hay en la subcuenta de vivienda. Además, se suspenderán los pagos de todo tipo de crédito con el instituto durante 6 meses, hablando, por supuesto, de los damnificados allá en Guerrero. Y bueno, el presidente López Obrador consideró que en diciembre de este año, es decir, en unas cuantas semanas, ya habrá avances en la reconstrucción de Acapulco y estimó que en menos de 2 años el puerto estará como antes de que impactara el huracán Otis. Va a depender más que nada de las inversiones que se hagan para restablecer la hotelería, pero las viviendas, lo que tiene que ver con la gente y el apoyo a la gente y los servicios públicos, yo les diría que ya en diciembre se van a anotar ya los cambios, ya para diciembre. Sí, queremos que para la Navidad sea distinta, que no sea una amarga Navidad. Pedimos su ayuda para localizar a Abigail Andrade Rodríguez, de 29 años, quien desapareció junto a otras 3 personas tras el paso del huracán Otis en Guerrero. Si la ha visto o conoce su paradero, favor de comunicarse al 74 43 83 04 51 con Yasmín Andrade. Pues 6 meses el presidente López Obrador cree que va a tener a un Acapulco de vuelta en pie, con la mayoría de los servicios de la infraestructura, con los turistas llegando, fluyendo como lo hacían antes de que impactara el huracán Otis, que también hay que decir que no era un destino boyante. Ese Acapulco mágico de los años 70, 80, 90, incluso quizá a principios del siglo actual, del nuevo milenio, pues era un Acapulco radiante, vibrante, que pues inundaba prácticamente todas las temporadas, no solo las vacacionales, sus playas, sus calles y los principales centros de diversión en términos turísticos, los restaurantes, etcétera. Bueno, ese Acapulco tenía tiempo que no lo veíamos. En este milenio, por lo menos en los últimos 15 años o 20 años, han estado los acapulqueños, los guerrerenses, enfrentando a la inseguridad, la violencia. Creció el narcotráfico de forma inusitada en el puerto de Acapulco y ya era de por sí un destino inseguro. Después vino esta catástrofe natural, el huracán Otis, categoría 5, que pues arrasó con la infraestructura, con los comercios, y vimos lo que le hemos comentado aquí en los últimos días, estos robos, la rapiña, el aprovechamiento de muchas personas que se dedicaban ya quizá al crimen organizado, pues para poder delinquir en medio del desastre y de la incertidumbre sobre lo que sucedía en Acapulco, en la zona cero, como quedó, como una zona cero prácticamente en la costera Miguel Alemán y en muchas otras de los lugares de Acapulco y de sus zonas cercanas. Bueno, después de todo este desastre, usted ha visto las imágenes, le hemos pasado aquí la crónica y las imágenes, los videos de cómo quedó Acapulco, y con todo y todo el presidente dice que ni van a pasar una amarga Navidad los acapulqueños y guerrerenses afectados por el huracán, y que probablemente en 6 meses estará Acapulco ya en pie. Los empresarios que ayer se reunieron con Carlos Slim en el Museo Sumaya, las cúpulas de la iniciativa privada, consideran que será en un plazo de 2 años por lo menos en los que Acapulco podrá estar en pie. Ahora, se requiere mucha inversión, se requiere mucha coordinación y estrategia para pues realmente levantar rápido a Acapulco, y con los 61,313 millones de pesos que puso sobre la mesa el gobierno y estos 20 puntos de ayuda para Acapulco, pues parece insuficiente, por decirlo menos.
los cálculos de agencias como Fitch Ratings, una agencia calificadora de riesgo crediticio, calculan que se necesitarán 16,000 millones de dólares por lo menos, que al tipo de cambio actual son unos 290,000 millones de pesos, frente a los 60,000, 63,000 que quiere poner el gobierno. Bueno, pues es prácticamente una quinta parte de lo que se requiere para la reconstrucción de Acapulco. ¿Querrá el presidente decir que los empresarios, los particulares, las fundaciones, los multimillonarios, como ayer los exhibió en su conferencia matutina, son los que deben de correr con los gastos de la reconstrucción de Acapulco? Yo creo que todos tienen que participar y los empresarios lo van a hacer de forma importante, pero aquí el centro es el gobierno. El problema es que el presidente no quiere quitarle ni un peso, ni un solo peso a sus programas sociales que son electorales, que dan votos para el 2024, y tampoco a los proyectos de infraestructura, a sus obras insignia, a los elefantes blancos, a la refinería, al Tren Maya, al corredor transísmico. Ya se terminó el aeropuerto de Santa Lucía, que era el cuarto, que no, pues tiene muchos vuelos que digamos no es rentable, se le tiene que estar subsidiando todavía. Es decir, el presidente en su política de gasto, que va a ser histórico el próximo año, 9 billones, como nunca habíamos visto un gasto público en la historia de México, pues no quiere quitarle ni 50,000, ni 100,000, ni 200,000 millones para llevarlos a Acapulco. Esas son las prioridades del gobierno. El presidente López Obrador dice, qué mal por Acapulco y por Guerrero, pero yo si acaso armo una bolsa de 60,000 millones, les doy facilidades para que no paguen la luz, para el tema del Infonavit, para el tema de los servicios públicos y de ayuda a las becas y extender los programas sociales, pero hasta ahí, yo ya no me voy a hacer cargo de más. Eso es un poco lo que está diciendo entre líneas el presidente al no querer cambiar su presupuesto para ayudar a los damnificados de Acapulco. Prioridades, y la prioridad del presidente ya lo sabemos y lo sabíamos desde hace mucho tiempo, es lo electoral, es ganar y mantenerse en el poder el próximo año.